Capítulo 1. El poder invisible de la persuasión. ¿Alguna vez te has detenido a observar a esas personas que, sin levantar la voz, sin imponer su voluntad o recurrir a amenazas, logran que otros acepten sus ideas, sigan sus recomendaciones e incluso se esfuercen por complacerlos? Parecen poseer una especie de magnetismo natural, una presencia que atrae, convence y lidera sin esfuerzo aparente. Sin embargo, lo que parece un don innato es, en realidad, una habilidad aprendida. La persuasión es un arte, una ciencia y una estrategia. Es el puente invisible que conecta tus intenciones con las decisiones de los demás. Es el lenguaje silencioso que crea confianza, genera conexión y facilita el acuerdo. 1.1 Persuadir es influir, no manipular. Es fundamental comenzar desmitificando un error común: persuasión no es sinónimo de manipulación. Manipular implica engañar, coaccionar o explotar vulnerabilidades para obtener un beneficio unilateral. Persuadir, en cambio, es el arte de presentar tus ideas de manera que resuenen con los intereses, valores y deseos de la otra persona, creando un terreno común donde ambos ganan. La persuasión ética construye relaciones duraderas. La manipulación puede generar resultados inmediatos, pero destruye la confianza y cierra puertas a futuro. Un verdadero maestro de la persuasión sabe que la clave no es ganar una discusión, sino construir un entorno donde las personas sientan que tus ideas son también las suyas. 1.2 Persuasión, presente en cada momento de tu vida. Aunque solemos asociar la persuasión a contextos profesionales, negociaciones, ventas, liderazgo, la realidad es que persuadimos todos los días. Convences a tus hijos de comer saludable, a tu pareja de elegir un destino de vacaciones, o a tus amigos de probar un nuevo restaurante. Cada interacción donde expresas una preferencia o propones un cambio es una oportunidad de persuasión. La verdadera pregunta es: ¿estás haciéndolo de manera intuitiva o estratégica? Quienes dominan la persuasión no dejan sus interacciones al azar. Conocen el impacto de cada palabra, gesto y tono. Saben cuándo presionar, cuándo escuchar y cuándo retirarse. Aprenden a leer no solo lo que la gente dice, sino lo que realmente siente y teme. 1.3 La persuasión comienza en la mente. Toda persuasión efectiva parte de un principio innegable: las personas no actúan en función de la lógica pura, sino de emociones, percepciones y sesgos subconscientes. La mayoría de nuestras decisiones se toman en la parte emocional de nuestro cerebro y solo después las justificamos racionalmente. Rombo azul pequeño: el instinto de supervivencia. Nos inclinamos hacia lo que nos ofrece seguridad, comodidad o placer inmediato, y evitamos lo que nos parece riesgoso, incómodo o desconocido. Rombo azul pequeño: el deseo de pertenencia. Queremos encajar, ser aceptados, seguir las normas de nuestro grupo social. Rombo azul pequeño: la ilusión de control. Preferimos sentir que tomamos nuestras propias decisiones, incluso cuando alguien más nos está influyendo. Un maestro de la persuasión no lucha contra estos instintos, los utiliza a su favor. Presenta sus ideas como opciones seguras, alineadas con las normas sociales y diseñadas para que la otra persona sienta que conserva el control. 4. Los pilares invisibles de la persuasión. Detrás de cada sí, hay una serie de factores psicológicos que, aunque sutiles, son increíblemente poderosos. No basta con tener un buen argumento, debes construir un entorno donde la otra persona quiera aceptar tu propuesta. 1. La confianza. Sin confianza no hay persuasión. Nadie se deja influir por alguien que le genera dudas. Por eso, la primera batalla de la persuasión no es ganar el argumento, es ganar la confianza. Esto se logra a través de coherencia entre palabras y acciones. Una reputación de integridad y fiabilidad. Una conexión auténtica donde el otro sienta que te importa algo más que el resultado. 2. La conexión emocional. Las decisiones no son lógicas, son emocionales. Por eso, los grandes persuadores no presentan datos fríos, cuentan historias, despiertan emociones y conectan su mensaje con experiencias personales y valores profundos de la otra persona. 3. La percepción de autoridad. No basta con tener razón. La otra persona debe percibir que tienes la autoridad o el conocimiento necesario para ser creíble. Este principio es tan poderoso que incluso una bata blanca o un título académico puede influir en decisiones que parecen racionales. 4. El principio de reciprocidad.
Cuando alguien recibe algo de valor, un consejo, un favor, un gesto amable, siente la necesidad de devolverlo. La persuasión inteligente comienza dando, no pidiendo. 5. La consistencia y compromiso. Las personas tienden a actuar de manera coherente con sus decisiones pasadas y su autoimagen. Si logras que alguien diga sí a un pequeño compromiso, es más probable que acepte compromisos mayores en el futuro. 5. El entorno, el escenario donde ocurre la persuasión. No solo importan tus palabras o argumentos, el contexto en el que presentas tus ideas influye enormemente en el resultado. ¿El ambiente es relajado o tenso? ¿La persona tiene prisa o está abierta a escuchar? Un maestro de la persuasión adapta su mensaje y su tono al momento, al lugar y al estado emocional del otro. Factores a considerar. Momento adecuado. No es lo mismo persuadir al inicio de una reunión que al final de un día agotador. Lugar adecuado. Un entorno cómodo y privado favorece las conversaciones abiertas. Estado emocional. Una persona estresada es menos receptiva que una relajada. 6. Ejercicio práctico. Observa y analiza. Para empezar a desarrollar tu habilidad persuasiva, dedica esta semana a observar tus conversaciones. Cada vez que logres convencer a alguien de algo, por pequeño que sea, hazte estas preguntas. ¿Cómo construí confianza? ¿Qué emociones desperté? ¿Qué historia conté o qué ejemplo utilicé? ¿Di algo antes de pedir algo? ¿Cómo adapté mi mensaje al momento y la persona? Este simple ejercicio te ayudará a hacer consciente lo que ahora haces de forma intuitiva, y te permitirá ajustar tu estilo para volverte cada día más persuasivo. Persuadir es empoderar, no vencer. La verdadera persuasión no es una lucha donde alguien gana y alguien pierde. Es un arte colaborativo donde ambos sienten que han ganado algo valioso, comprensión, respeto y un acuerdo beneficioso para ambas partes. Si te enfocas en escuchar, conectar y alinear tus intereses con los de la otra persona, descubrirás que persuadir no solo es más fácil, sino más placentero y sostenible. Capítulo 2. Comprendiendo la mente humana para influir mejor. Si quieres convertirte en un verdadero maestro de la persuasión, primero necesitas entender un principio fundamental: las personas no deciden basándose únicamente en argumentos racionales. Por más impecable que sea tu lógica, por más datos que presentes o estudios que cites, la mente humana no funciona como una calculadora que sopesa pros y contras de manera fría y objetiva. En realidad, la mayor parte de las decisiones, incluso aquellas que parecen racionales, son impulsadas por emociones, instintos y atajos mentales inconscientes. El cerebro humano está diseñado para simplificar el proceso de toma de decisiones porque evaluar cada situación desde cero sería desgastante y poco eficiente. A lo largo de la evolución, desarrollamos mecanismos automáticos para decidir rápido, basándonos en señales de peligro o seguridad, pertenencia o exclusión, ganancia o pérdida. Cuando comprendes estos procesos internos, puedes estructurar tus mensajes y propuestas de manera que encajen con la forma natural en la que decidimos. Uno de los motores más potentes es la seguridad. El cerebro humano busca constantemente reducir la incertidumbre. Lo conocido, lo familiar y lo predecible generan tranquilidad, lo desconocido o ambiguo despierta alerta y resistencia. Por eso, una de las claves para persuadir es construir un puente entre lo que propones y lo que la persona ya conoce y acepta. En lugar de presentar tu idea como algo revolucionario o completamente nuevo, es más efectivo asociarla con conceptos familiares o experiencias pasadas positivas. Así, el cerebro no la percibe como una amenaza, sino como una extensión lógica de algo que ya funciona. Otro de los impulsos primarios que define nuestras decisiones es el deseo de pertenencia. Desde que vivíamos en tribus, nuestra supervivencia dependía de ser aceptados por el grupo. Ser rechazado significaba peligro, aislamiento o incluso la muerte. Aunque hoy vivimos en sociedades más complejas, ese instinto sigue latente. Nos inclinamos hacia las decisiones y comportamientos que refuerzan nuestra pertenencia a un grupo, a una identidad colectiva o a una comunidad con la que nos identificamos. Cuando persuades a alguien, no solo estás presentando argumentos, estás invitándolo a pertenecer a un espacio donde sus valores, creencias y aspiraciones son validados. Por eso, uno de los errores más comunes al tratar de influir es atacar directamente las creencias de alguien o ridiculizar sus ideas previas.
Esa confrontación despierta mecanismos de defensa automáticos. En lugar de abrirse a escuchar, la persona se aferra aún más a su postura para proteger su identidad. Un persuasor hábil sabe que el camino no es confrontar, sino conectar. Presenta su idea como un complemento, no como una corrección, y busca puntos de coincidencia antes de introducir diferencias. El miedo a la pérdida es otro de los motores emocionales más potentes. Diversos estudios en psicología han demostrado que las personas reaccionan con mayor intensidad ante la posibilidad de perder algo que valoran que ante la oportunidad de ganar algo nuevo. En términos evolutivos, tiene sentido, perder recursos podía significar hambre o vulnerabilidad, mientras que ganar algo extra era solo una ventaja ocasional. En persuasión, esto significa que es más efectivo mostrar a alguien lo que podría perder si no actúa, que simplemente describirle los beneficios de tu propuesta. Este principio es utilizado con frecuencia en el marketing y las ventas, pero su verdadero poder está en la forma en que se adapta a cada contexto. No se trata solo de decir última oportunidad, sino de personalizar la idea de pérdida para que conecte con lo que esa persona valora. Alguien preocupado por su reputación responderá mejor al riesgo de perder prestigio, mientras que alguien enfocado en su familia reaccionará más ante la idea de perder estabilidad o seguridad para sus seres queridos. Cuanto mejor conozcas a la persona que quieres persuadir, más efectivo serás al enmarcar las consecuencias de no actuar. Pero si el miedo a la pérdida es un poderoso motivador, no es el único. El deseo de coherencia también juega un papel fundamental. A las personas nos gusta vernos a nosotros mismos como consistentes y congruentes con nuestras decisiones pasadas. Una vez que tomamos una posición o hacemos una pequeña concesión, es mucho más probable que mantengamos el rumbo para proteger esa imagen interna de coherencia. Un maestro de la persuasión sabe que muchas veces el primer sí es el más difícil. Después de eso, cada nuevo acuerdo es más sencillo porque la persona siente que está reforzando su propia coherencia. Imagina que quieres que un colega apoye un nuevo proyecto. En vez de pedirle un compromiso grande desde el principio, puedes empezar pidiéndole una pequeña opinión, luego sugiere que te ayude revisando un detalle menor. Ese compromiso inicial, por mínimo que sea, activa el deseo de coherencia. A medida que avanza el proceso, será más fácil lograr que acepte involucrarse más, porque su mente ya lo ve como parte del proceso, por lo tanto, parte de su identidad profesional. A esto se suma el principio de reciprocidad, otro motor invisible que moldea nuestras decisiones. Cuando alguien nos da algo, información valiosa, un favor, un gesto de cortesía, sentimos la obligación interna de devolver ese favor. Este impulso es tan fuerte que atraviesa culturas, épocas y contextos. Lo interesante es que la reciprocidad no tiene que ser inmediata ni proporcional. A veces, un gesto pequeño crea una deuda psicológica lo suficientemente poderosa como para inclinar futuras decisiones a nuestro favor. La clave es que ese gesto sea auténtico. Si la otra persona percibe que tu regalo es una trampa disfrazada, el efecto desaparece. Pero cuando el gesto es genuino, cuando ofreces algo sin exigir nada a cambio, creas un vínculo invisible que te coloca en una posición de ventaja a largo plazo. Es la diferencia entre el vendedor agresivo que regala un llavero esperando una venta inmediata y el profesional que comparte un consejo útil sin expectativas. El primero genera resistencia, el segundo, gratitud y apertura. A lo largo de la vida, todos acumulamos experiencias, creencias y filtros que moldean cómo percibimos la realidad. Cada vez que alguien nos presenta una idea nueva, no la evaluamos de manera objetiva, sino a través de ese filtro personal. La persuasión efectiva no consiste en derribar ese filtro, sino en trabajar con él. Es entender qué valores definen a la otra persona, qué experiencias pasadas han moldeado sus miedos y deseos, y presentar nuestra propuesta como algo que encaja y refuerza su visión del mundo. La persuasión más poderosa no es la que obliga o presiona, sino la que hace que la otra persona sienta que decir sí es una extensión natural de lo que ya cree, siente y valora. Por eso, antes de persuadir, el verdadero trabajo es observar, escuchar y comprender. La mente humana es un laberinto de emociones, historias y conexiones invisibles. Quien aprende a navegar ese laberinto con respeto y curiosidad, abre puertas que ningún argumento lógico podría abrir. La persuasión es, en última instancia, el arte de entender la mente humana en toda su complejidad y belleza,
y de hablarle no solo a la razón, sino también al corazón y al instinto. Cuando logras hacerlo, persuadir deja de ser un acto puntual y se convierte en una forma natural y auténtica de relacionarte con el mundo. Capítulo 3. La creación de mensajes irresistibles, el arte de hablar a la mente y al corazón. La persuasión no es solo una cuestión de entender cómo funciona la mente humana o de construir relaciones de confianza. Todo ese conocimiento sirve para preparar el terreno, pero el verdadero momento clave ocurre cuando abres la boca y pronuncias tus primeras palabras. En ese instante, estás poniendo a prueba tu habilidad para transformar ideas abstractas en mensajes irresistibles, que capturan la atención, despiertan emociones y siembran en la mente de tu interlocutor la semilla de un sí inevitable. Un mensaje irresistible no es el más largo, ni el más técnico, ni el que tiene el vocabulario más florido. Es el mensaje que conecta directamente con las preocupaciones, deseos y aspiraciones de la persona que tienes delante. Es el mensaje que no solo explica, sino que pinta una imagen mental tan clara y atractiva, que el otro puede verse dentro de ella. Cuando logras crear un mensaje así, las palabras dejan de ser meras herramientas de comunicación y se convierten en vehículos de transformación. La primera clave para construir mensajes irresistibles es entender que las personas no prestan atención a lo que no les importa. Por eso, cada vez que te preparas para persuadir a alguien, la pregunta fundamental no es ¿qué quiero decir?, sino ¿qué le importa a esta persona y cómo encaja mi mensaje en su mundo? Si lo que dices no responde directamente a una preocupación real o a un deseo latente de tu interlocutor, serás invisible para su mente. La atención es selectiva y, en un mundo saturado de estímulos, la gente solo escucha lo que siente que toca su vida. La segunda clave es empezar fuerte. En un mundo de distracciones constantes, tienes solo unos segundos para capturar la atención antes de que la mente del otro empiece a divagar. Y para lograrlo, necesitas un gancho inicial que rompa la monotonía. Puede ser una pregunta intrigante, una afirmación sorprendente o una imagen mental poderosa. Lo importante es que sacuda al cerebro de su piloto automático y lo obligue a prestar atención. En lugar de comenzar una presentación diciendo, hoy quiero hablarles sobre productividad, puedes capturar el interés diciendo, ¿sabías que, en promedio, pierdes casi 30 horas al mes en tareas que no te acercan a tus metas? Ese simple giro convierte un tema común en una preocupación personal, porque nadie quiere perder 30 horas. Un buen gancho no solo capta atención, sino que hace que el otro sienta que lo que viene es directamente relevante para su vida. Pero la atención es solo el primer paso. Para que un mensaje sea realmente irresistible, tiene que crear una conexión emocional. Las personas no toman decisiones importantes basadas en lógica fría, las emociones son las que les dan el impulso final. Por eso, un mensaje persuasivo no se limita a enumerar beneficios o características. Crea historias, despierta emociones y conecta cada idea con experiencias personales. Si puedes hacer que la otra persona no solo entienda tu mensaje, sino que lo sienta, habrás ganado la mitad de la batalla. Piensa en la diferencia entre estos dos mensajes. Este seguro de salud cubre consultas médicas, medicamentos y emergencias versus, imagina que tu hijo despierta en la noche con fiebre alta. Con este seguro, en lugar de preocuparte por los costos, solo te concentras en cuidarlo, porque sabes que todo está cubierto. El primer mensaje informa, el segundo conecta con una emoción profunda, el amor y la protección de la familia. Cuando hablas al corazón, las barreras de resistencia bajan. La claridad es otro ingrediente indispensable de los mensajes irresistibles. Demasiadas personas creen que persuadir es impresionar, y por eso sobrecargan sus mensajes con tecnicismos, detalles irrelevantes o explicaciones interminables. Pero la mente humana, especialmente cuando está ocupada o escéptica, rechaza lo complicado. Un mensaje claro, simple y fácil de recordar tiene mucha más fuerza que un argumento sofisticado que nadie entiende. La claridad no significa simplificar en exceso o infantilizar al interlocutor. Significa ordenar tus ideas de tal forma que cada frase fluye naturalmente hacia la siguiente, sin exigirle al otro un esfuerzo adicional para entender. Si alguien tiene que preguntarse ¿qué quiso decir?, ya perdiste. Un mensaje claro es aquel que puede repetirse fácilmente a un tercero,
porque cuando persuades, muchas veces tu mensaje no solo tiene que convencer a quien te escucha, sino también a las personas con las que esa persona comparte lo que dijiste. La estructura de tu mensaje también juega un papel crucial. Las ideas sueltas no convencen, las historias organizadas sí. Y aunque no siempre tengas tiempo para contar una historia completa, puedes utilizar estructuras persuasivas simples pero poderosas. Una de las más efectivas es la tríada clásica: problema, solución, beneficio. Primero describes un problema que tu interlocutor reconoce y siente. Luego presentas tu propuesta como la solución ideal. Y finalmente pintas un futuro deseable donde esa persona disfruta los beneficios de haber dicho sí. Esta secuencia es poderosa porque conecta con la realidad actual, ofrece esperanza y crea un incentivo emocional para actuar. Otra estructura efectiva es el contraste, mostrar lo que sucede si no se actúa versus lo que se logra al tomar acción. Nuestro cerebro es especialmente sensible a contrastes porque facilitan la toma de decisiones. Si todo parece igual, postergamos la elección. Pero si la diferencia entre actuar y no actuar es clara, el impulso de decidir es mucho mayor. Y dentro de toda esta construcción de mensajes irresistibles, hay un factor que muchas veces se pasa por alto: la autenticidad. No importa cuán bien estructurado esté tu mensaje, si la persona siente que estás leyendo un guión prefabricado o usando trucos baratos, la persuasión se desploma. La gente no quiere ser convencida, quiere sentirse comprendida. Cuando hablas desde tu propia experiencia, compartes tus dudas y muestras vulnerabilidad genuina, creas un espacio de confianza donde el otro puede bajar sus defensas y escucharte de verdad. La autenticidad no es solo ser honesto, es ser congruente. Si dices que tu producto o propuesta es la mejor, pero tu tono de voz, tu lenguaje corporal o tu actitud no reflejan convicción real, la incoherencia se percibe, aunque sea a nivel inconsciente. Un mensaje irresistible es aquel en el que cada palabra, cada gesto y cada pausa reflejan la seguridad de que crees en lo que dices. Y esa seguridad es contagiosa. La creación de mensajes irresistibles es una mezcla de arte y ciencia. Requiere entender cómo funciona la mente, pero también requiere sensibilidad para leer el momento, ajustar el tono y personalizar cada mensaje para cada persona. No es un guión fijo, sino una danza adaptativa donde cada palabra abre un nuevo camino de conexión. Cuando dominas este arte, descubres que persuadir no es convencer a la fuerza, sino invitar al otro a caminar contigo hacia una solución que le hace sentido y que, al final, siente como suya. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo adaptar estos mensajes a diferentes personalidades y situaciones, y cómo convertir cada interacción diaria en una oportunidad de persuasión sutil y poderosa. Capítulo 5. Transformar la resistencia en acuerdo, el arte de darle la vuelta al no. La resistencia es una reacción natural en cualquier proceso de persuasión. La mayoría de las personas creen que cuando alguien dice no, la negociación o la conversación ha terminado. En realidad, es justo lo contrario. El no es la puerta que te invita a comprender mejor, a profundizar en las verdaderas motivaciones y a explorar caminos que tal vez no habías considerado. Si aprendes a interpretar y gestionar la resistencia, lo que parecía un muro infranqueable puede transformarse en un puente hacia un acuerdo sólido. Lo primero que debes entender es que la resistencia no es necesariamente un rechazo personal o absoluto. En la mayoría de los casos, es un reflejo de inseguridad, de falta de información o de miedo al cambio. Cuando alguien dice no me convence, lo que muchas veces quiere decir es todavía no me siento seguro o aún no veo cómo esto encaja con lo que necesito. No es un punto final, sino un pedido implícito de más claridad, más conexión o más contexto. La forma más común de resistencia es la objeción racional: es muy caro, no tengo tiempo, no estoy seguro de que sea lo que necesito. Detrás de estas frases hay algo mucho más profundo. El precio, el tiempo o la falta de certeza son apenas las manifestaciones visibles de un proceso interno de evaluación y miedo. No es el costo real lo que preocupa, sino el temor de invertir y no obtener el valor esperado. No es falta de tiempo, es temor a que lo nuevo complique aún más una agenda ya saturada. No es incertidumbre sobre el producto, es falta de confianza en la relación, en ti o incluso en su propia capacidad de decidir correctamente. Aquí es donde la verdadera persuasión comienza.
En lugar de rebatir la objeción con argumentos lógicos, que suelen aumentar la resistencia, el verdadero maestro de la persuasión valida la preocupación. Reconocer la legitimidad de la duda no te debilita, te humaniza. Frases como entiendo que el precio es una preocupación importante o es lógico que quieras estar seguro antes de decidir no son concesiones, son puentes. Le demuestran a la otra persona que su opinión es respetada y, lo más importante, que estás dispuesto a entender antes de convencer. La resistencia también puede surgir cuando la persona siente que está siendo presionada o manipulada. Incluso si tu propuesta es impecable, si la persona siente que está perdiendo el control de la decisión, su instinto será resistirse. Por eso, devolverle el control es una técnica poderosa. En lugar de decir te recomiendo que lo hagas ya, puedes decir solo tú sabes si esto encaja con lo que buscas, mi trabajo es ayudarte a tomar la mejor decisión con toda la información posible. Ese pequeño cambio de enfoque reduce la sensación de presión y permite que la persona se acerque a la decisión desde la autonomía, no desde la defensa. Otra fuente frecuente de resistencia es el apego al statu quo. Cambiar implica riesgo, incluso cuando el cambio es claramente positivo. El cerebro humano prefiere lo conocido y lo predecible porque representa seguridad. Por eso, una de las mejores maneras de reducir la resistencia es mostrar cómo tu propuesta no es un salto al vacío, sino una evolución natural, un pequeño paso lógico dentro de lo que la persona ya hace y valora. Cuanto más familiar y seguro parezca el cambio, menor será la resistencia. La anticipación es otra estrategia clave. Un persuasor experto no espera a que aparezca la objeción para responderla, la anticipa y la integra en la conversación antes de que el otro la verbalice. Si sabes que el precio puede ser una barrera, no esperas a que lo mencionen con escepticismo, lo presentas tú, explicando de antemano cómo ese precio refleja valor, garantía y beneficios a largo plazo. Al anticipar la objeción, demuestras transparencia y control, lo que reduce la percepción de riesgo. La curiosidad es una herramienta subestimada en la gestión de la resistencia. Cuando alguien dice no, en lugar de rebatir, puedes preguntar, ¿qué es lo que te genera más dudas? ¿O qué necesitarías saber o sentir para considerar esta opción? Esas preguntas no solo te dan información valiosa, sino que transforman la resistencia en conversación. En lugar de ser un debate de posiciones, se convierte en una exploración conjunta de soluciones. Hay un principio psicológico llamado la reactancia, que explica por qué cuanto más sentimos que alguien nos quiere obligar a hacer algo, más nos resistimos. Es un mecanismo de defensa de nuestra autonomía. Por eso, una de las formas más elegantes de neutralizar la resistencia es ofrecer opciones. En vez de presentar una única alternativa, puedes decir, hay varias formas de enfocar esto. Podemos avanzar con esta opción o explorar un camino más gradual. ¿Cuál te haría sentir más cómodo? Dar opciones recupera el sentido de control y reduce automáticamente la resistencia. En situaciones donde la resistencia es emocional, más que racional, la empatía es tu mejor aliada. Cuando sientes que el no no es una objeción concreta, sino una reacción visceral, forzar el argumento lógico solo empeora las cosas. En esos casos, lo mejor que puedes hacer es pausar la persuasión y fortalecer la conexión personal. A veces, una conversación honesta sobre miedos, expectativas o experiencias previas negativas tiene más poder persuasivo que el argumento más brillante. La gente no rechaza ideas, rechaza cómo esas ideas les hacen sentir. Un error frecuente es confundir resistencia con rechazo. La resistencia es una fase natural en cualquier proceso de cambio o decisión. En realidad, la mayoría de los grandes acuerdos pasan por momentos de resistencia antes de concretarse. La clave es no verlo como un obstáculo, sino como una señal de que la otra persona está comprometida lo suficiente como para preocuparse. El verdadero rechazo es el desinterés, no la resistencia. La paciencia es el último ingrediente esencial. Algunas resistencias se resuelven en minutos, otras requieren tiempo, espacio y reflexión. Los grandes persuasores saben cuándo presionar y cuándo soltar. Entienden que la confianza y la apertura no siempre nacen en el primer contacto, sino en la consistencia de mostrar respeto, comprensión y disposición a ayudar sin presionar. Transformar la resistencia en acuerdo no es un acto de fuerza, es un acto de inteligencia emocional.
Requiere entender que cada no es una historia personal esperando ser escuchada, un miedo esperando ser calmado y una oportunidad esperando ser descubierta. Quien aprende a escuchar esos no con curiosidad y empatía, descubre que la verdadera persuasión no es convencer, es acompañar al otro en el proceso de descubrir su propio sí. En el próximo capítulo exploraremos cómo llevar estas habilidades al siguiente nivel con técnicas avanzadas de influencia, donde la psicología y la estrategia se combinan para crear un impacto invisible, pero irresistible. Capítulo 6. Técnicas avanzadas de persuasión, influencia invisible y efectiva. La persuasión, cuando se domina a un nivel avanzado, deja de ser evidente. Las personas no sienten que las estás convenciendo, sienten que las ideas, decisiones y conclusiones que toman son completamente suyas. Esa es la marca de un verdadero maestro de la influencia, lograr que el proceso de persuasión sea tan natural, fluido y alineado con las motivaciones de la otra persona, que el sí parece inevitable. No por presión externa, sino por un encaje perfecto entre lo que ofreces y lo que el otro siente que necesita. Alcanzar este nivel requiere ir más allá de las habilidades básicas. No basta con saber escuchar, construir rapport o estructurar mensajes claros. La persuasión avanzada combina psicología profunda, timing estratégico y el dominio de ciertos principios universales que, aunque invisibles, ejercen un poderoso efecto en la mente humana. Uno de los primeros principios es la reciprocidad estratégica. Ya conocimos el poder natural de la reciprocidad. Cuando alguien recibe algo valioso, siente una obligación interna de devolver el favor. Pero en el nivel avanzado, no se trata solo de dar por dar, sino de dar de forma quirúrgica. El persuasor experto analiza qué tipo de valor es realmente significativo para la persona que quiere influir. No todo gesto genera la misma reciprocidad. Para algunos, una muestra de tiempo y atención es más poderosa que un regalo material. Para otros, una información privilegiada o una referencia personal es el gesto que activa la deuda psicológica. La clave está en personalizar el valor que entregas. Cuanto más adaptado esté a las necesidades, valores y deseos específicos de la otra persona, más poderosa será la reciprocidad. No es el tamaño del gesto, sino su relevancia personal lo que marca la diferencia. Otro principio esencial es la escasez percibida. El cerebro humano ha evolucionado para valorar más lo que es limitado, exclusivo o difícil de obtener. No se trata de crear urgencia falsa, sino de comunicar con precisión y autenticidad porque lo que ofreces es una oportunidad única. La escasez puede adoptar muchas formas, desde un número limitado de plazas o productos, hasta el acceso privilegiado a un conocimiento que pocos tienen. Lo importante es que la persona perciba que no actuar implica perder una oportunidad real, no inventada. Cuando combinas la escasez con la reciprocidad, creas una dinámica psicológica aún más potente. Imagina que no solo ofreces un valor personalizado, sino que dejas claro que es algo que no está disponible para todos. Ese simple marco psicológico eleva el valor percibido de lo que ofreces y dispara el deseo de actuar antes de perderlo. El principio de autoridad es otro de los pilares de la persuasión avanzada. Las personas confían instintivamente en figuras percibidas como expertos o autoridades. Sin embargo, la clave no es presentarte como alguien que busca demostrar superioridad, sino como alguien que puede aportar claridad, orientación y tranquilidad. La autoridad más persuasiva no es la que se impone, sino la que se ofrece como guía confiable en medio de la incertidumbre. Existen múltiples formas de proyectar autoridad. Los títulos y credenciales son una, pero no la única. Las pruebas sociales, como testimonios de otros clientes o recomendaciones de personas respetadas por tu interlocutor, son aún más efectivas. También lo es la forma en la que te comunicas, hablar con seguridad, sin titubeos innecesarios, transmitir claridad y demostrar que comprendes el contexto y las preocupaciones de la otra persona. En persuasión avanzada, la autoridad no se proclama, se transmite a través de la congruencia entre tu mensaje, tu lenguaje corporal y la percepción que proyectas. En paralelo al principio de autoridad, funciona el poder de la prueba social. Somos criaturas sociales, ante la duda, miramos lo que hacen los demás. Este reflejo es especialmente fuerte cuando percibimos que quienes han tomado una decisión similar son personas parecidas a nosotros.
Por eso, los testimonios más persuasivos no son los genéricos, sino los que reflejan a personas con valores, desafíos y objetivos similares a los de quien queremos persuadir. La prueba social puede presentarse de múltiples maneras. Puede ser una historia real de alguien que logró lo que tu interlocutor desea, cifras de adopción, más de 5.000 personas ya lo han hecho, o validación de figuras respetadas. La clave es que la persona no sienta que es la primera en tomar la decisión. Saber que otros han recorrido el mismo camino y han tenido éxito reduce el miedo al error y hace que la decisión se sienta más segura. Uno de los mecanismos más sutiles y poderosos es la consistencia y el compromiso gradual. Las personas tienden a actuar de forma consistente con las decisiones y afirmaciones previas que han hecho, incluso si esas decisiones iniciales fueron pequeñas. Este principio es una de las bases de las campañas de recaudación, donde primero se pide una pequeña contribución o acción simbólica, sabiendo que una vez que alguien ha dicho sí a algo pequeño, es mucho más probable que diga sí a algo más grande para mantener su autoimagen coherente. En persuasión avanzada, esto se traduce en pedir microcompromisos iniciales. Si puedes lograr que alguien acepte una pequeña acción, dar su opinión, agendar una reunión, probar un recurso gratuito, has abierto la puerta. Con cada nuevo paso, su mente refuerza la idea de que le interesa tu propuesta y la resistencia inicial se va diluyendo. Persuadir, en este nivel, no es conseguir un gran sí de golpe, es construir una secuencia de pequeños síes que llevan al grande de forma natural. La congruencia emocional es otro elemento clave. No solo persuades con palabras, persuades con el estado emocional que proyectas. Las emociones son contagiosas, y el estado en el que te encuentras afecta directamente la forma en que el otro percibe tu mensaje. Si proyectas confianza tranquila, la otra persona se siente segura. Si proyectas ansiedad o desesperación, la resistencia aumenta. La empatía táctica complementa la congruencia emocional. Consiste en verbalizar, de manera explícita, las emociones o preocupaciones no expresadas de la otra persona. Decir algo como, imagino que, después de tantas promesas incumplidas, es difícil confiar en una nueva propuesta no solo valida su experiencia, sino que demuestra una comprensión profunda. En persuasión avanzada, no temes hablar de los obstáculos, al contrario, al ponerlos sobre la mesa antes de que el otro lo haga, reduces su carga emocional y demuestras valentía y empatía. Por último, la narrativa compartida es una técnica maestra. En vez de posicionarte como alguien externo que intenta convencer, te conviertes en un socio que ayuda a escribir una historia común. Cuando planteas la conversación como ¿cómo podemos juntos encontrar la mejor solución?, cambias la dinámica. Ya no es tu vs la otra persona, es ambos colaborando en un mismo objetivo. Esta sutil inversión de roles transforma la resistencia en cooperación. Dominar las técnicas avanzadas de persuasión no es memorizar trucos, es comprender a un nivel profundo cómo funciona el ser humano en situaciones de incertidumbre, deseo y miedo. Es influir no solo a través de lo que dices, sino a través de cómo piensas, sientes y te comportas. Y cuando logras integrar estos principios invisibles en tu forma de comunicarte, tu influencia deja de ser circunstancial y se convierte en una habilidad natural y poderosa. Capítulo 7. Adaptar tu persuasión a cada personalidad, el arte de leer y conectar con cualquier persona. Un error común entre quienes intentan persuadir es pensar que existe un único estilo de comunicación que funciona para todo el mundo. Creen que su forma natural de hablar, argumentar o presentar ideas debería convencer a cualquiera, y cuando no funciona, culpan a la otra persona por ser cerrada, difícil o poco razonable. En realidad, la falla no está en el mensaje, sino en la falta de adaptación al estilo de pensamiento, personalidad y proceso de decisión del interlocutor. Las personas son profundamente distintas en cómo procesan información, cómo evalúan riesgos y cómo definen lo que es valioso para ellas. Algunos son extremadamente lógicos, mientras que otros se guían casi exclusivamente por emociones e intuiciones. Algunos necesitan datos exhaustivos antes de decidir, mientras que otros valoran la velocidad y la acción por encima de la perfección. Persuadir a cada uno de ellos requiere un enfoque distinto. La persuasión efectiva es como un traje a medida. No importa cuán sofisticada sea tu estrategia si no encaja con la mente de la persona que tienes delante. Adaptar tu enfoque,
tu lenguaje y tus argumentos a la personalidad de cada persona es lo que marca la diferencia entre el rechazo y el acuerdo. El primer paso para personalizar tu persuasión es identificar rápidamente el perfil psicológico de la persona con la que hablas. Aunque cada individuo es único, existen patrones de personalidad que nos ayudan a entender cómo procesan la información, cómo reaccionan a la presión y qué tipo de mensajes les generan confianza o rechazo. Con observar durante unos minutos el lenguaje corporal, el tono de voz y las preguntas iniciales que hace una persona, puedes obtener pistas muy claras sobre qué estilo de persuasión funcionará mejor. Uno de los perfiles más comunes es el analítico. Estas son personas que valoran los datos, la lógica y el análisis profundo. Desconfían de los mensajes emocionales o demasiado inspiradores y prefieren evaluarlo todo con calma. Para persuadir a un analítico, necesitas prepararte. No les impresiona la improvisación, sino la solidez de tus argumentos. Cuantos más datos duros, casos reales y evidencia puedas mostrar, más confianza generarás. Con ellos, evita frases como confía en mí o esto lo sienten todos. Lo que quieren es evidencia clara y tiempo para procesarla. En el extremo opuesto están los expresivos, personas impulsadas por la emoción, la visión de futuro y la conexión personal. Para ellos, el dato frío es irrelevante si no viene envuelto en una historia que despierte su imaginación. Valoran la energía, la pasión y la emoción auténtica. Si intentas persuadir a un expresivo con un PowerPoint lleno de gráficos, lo perderás en minutos. Con ellos, tu mejor herramienta es el storytelling. Contar cómo tu propuesta ha transformado vidas, qué impacto humano ha tenido y cómo encaja con una visión inspiradora de futuro. Luego están los pragmáticos, orientados a resultados y acción. No tienen paciencia para largas explicaciones ni para discursos emocionales. Lo que quieren saber es qué ganas yo, cuánto cuesta y cuánto tarda. Persuadir a un pragmático requiere ir directo al grano. Con ellos, cada minuto cuenta y la claridad es tu mejor arma. Evita divagaciones o detalles irrelevantes, muestra beneficios tangibles y destaca cómo tu propuesta les ahorra tiempo, esfuerzo o dinero. La eficiencia es su lenguaje. Otro perfil frecuente es el relacional o amable, personas que valoran por encima de todo las relaciones humanas, la armonía y la confianza. Para ellos, el cómo importa más que el qué. No se dejan llevar tanto por datos o beneficios directos, sino por la confianza que sienten hacia ti y por cómo perciben que tu propuesta afecta a las personas de su entorno. Persuadir a un relacional requiere tiempo, paciencia y cuidado. Quieren sentirse comprendidos y seguros de que tu propuesta no solo es buena para ellos, sino para su equipo, su familia o su comunidad. Con ellos, la clave es construir relación antes que vender idea. El verdadero arte de la persuasión adaptable no consiste solo en identificar el perfil dominante de la persona, sino en ajustar tu comunicación en tiempo real conforme avanza la conversación. Las personas no son estáticas, cambian de estado dependiendo de la situación, su nivel de estrés y el contexto. Un mismo individuo puede ser analítico en el trabajo y emocional en su vida personal. Puede empezar una negociación con actitud pragmática, al percibir conexión emocional, abrirse a mensajes más inspiradores. Por eso, el persuasor maestro desarrolla una escucha activa extendida, no solo escucha las palabras, sino que observa cómo cambia el tono, la postura y el ritmo de la conversación. Detecta cuando una persona pasa de lógica a emoción, o cuando se cierra porque siente presión. Y en lugar de seguir un guión fijo, adapta su estilo como un navegante que ajusta sus velas al viento cambiante. Esta flexibilidad requiere desapego del ego. Muchos persuasores novatos se aferran a un estilo porque es el que les resulta cómodo, aunque no encaje con su interlocutor. Prefieren sentirse seguros que ser efectivos. El persuasor avanzado, en cambio, se disuelve en el proceso. No se preocupa por sonar brillante, sino por conectar. No le importa cambiar de tono o enfoque, porque entiende que cada persona necesita una melodía distinta para abrirse. La observación aguda es tu mejor herramienta para adaptar la persuasión. Desde el primer minuto, observa. ¿Hace preguntas detalladas o generales? ¿Prefiere escuchar historias o hechos concretos? ¿Se enfoca en relaciones humanas o en resultados? ¿Se impacienta con la lentitud o disfruta la conversación?
Cada pista es una ventana a la mente de esa persona. Si escuchas con curiosidad genuina, sin prisa por imponer tu mensaje, el propio interlocutor te mostrará el camino. Un error común es pensar que adaptar la persuasión es fingir o manipular. En realidad, es todo lo contrario, es un acto de respeto profundo. Adaptarte significa que valoras a la persona lo suficiente como para hablarle en su idioma, no en el tuyo. Significa que entiendes que la persuasión no es imponer tu forma de pensar, sino encontrar el puente que conecta tu mundo con el suyo. Cuando aprendes a adaptar tu persuasión a cada personalidad, descubres que las personas difíciles son en realidad personas mal interpretadas. Descubres que no existe una sola manera de persuadir, sino tantas como personas y contextos existen. Y lo más importante, te conviertes en un comunicador fluido, capaz de moverte entre mundos distintos sin perder tu esencia, porque entiendes que la verdadera persuasión es un acto de traducción emocional, intelectual y cultural. En el próximo capítulo, exploraremos cómo fortalecer tu inteligencia emocional para potenciar aún más esta capacidad de leer, adaptar y conectar con cualquier persona, en cualquier situación. Capítulo 8. Inteligencia emocional, la llave maestra de la persuasión verdadera. La persuasión no es solo un juego de argumentos, datos o estrategias verbales. En su nivel más profundo y efectivo, la persuasión es un proceso emocional. No persuades ideas, persuades personas. Y las personas son, antes que nada, seres emocionales que piensan, no al revés. Puedes tener la propuesta más lógica y beneficiosa del mundo, pero si no sabes cómo gestionar las emociones, las tuyas y las de los demás, esa propuesta morirá antes de ser considerada. Aquí es donde entra la inteligencia emocional, la habilidad de comprender, regular y utilizar las emociones para guiar interacciones de manera efectiva. Sin inteligencia emocional, la persuasión se vuelve torpe, forzada o agresiva. Con inteligencia emocional, cada palabra, gesto y silencio fluye con precisión quirúrgica, alineando emociones, pensamientos y decisiones en una danza invisible de influencia. Comprender las emociones propias para persuadir mejor. Toda persuasión empieza en uno mismo. Antes de tratar de influir en otros, debes desarrollar la capacidad de observar, reconocer y gestionar tus propias emociones. Cada conversación persuasiva despierta en ti un torrente de sensaciones: nerviosismo, impaciencia, euforia, frustración. Si no aprendes a ver esas emociones en tiempo real, ellas tomarán el control y te convertirás en tu peor enemigo. Imagínalo. Estás en medio de una negociación importante y percibes que la otra persona no está convencida. Si tu respuesta emocional inmediata es ansiedad, tu tono se acelera, tu cuerpo se tensa y empiezas a sobreexplicar. Esa ansiedad, invisible para ti, es percibida como inseguridad por la otra persona. Sin darte cuenta, tu falta de autocontrol emocional ha saboteado tu propia credibilidad. La inteligencia emocional comienza con la autoconciencia, la capacidad de notar tus emociones mientras ocurren, sin juzgarlas, pero sin dejar que te controlen. Es como instalar una cámara de seguridad interna que observa cómo te sientes y cómo esos sentimientos afectan tu lenguaje corporal, tono y decisiones. Los persuasores emocionalmente inteligentes no son fríos ni distantes, son conscientes. Saben cuando su entusiasmo les juega a favor y cuando su impaciencia amenaza con romper la conexión. Y, lo más importante, saben pausar. Respirar, recalibrar y decidir conscientemente cuál es la emoción más útil para el momento. A veces es calma, a veces es entusiasmo, a veces es vulnerabilidad. Regular tus emociones para proyectar confianza. La autorregulación emocional es la segunda pieza clave. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de canalizarlo estratégicamente. Imagina que estás presentando una idea innovadora y alguien la critica duramente. Tu reacción natural podría ser ponerte a la defensiva o devolver el ataque. Pero un persuasor emocionalmente inteligente detecta ese impulso y elige responder con curiosidad: me interesa mucho entender esa preocupación, cuéntame más. Esa capacidad de frenar la reacción automática y elegir una respuesta constructiva transforma conflictos potenciales en oportunidades de conexión. Los grandes persuasores no son los que no sienten emociones, son los que han aprendido a usar sus emociones como herramientas, no como obstáculos. La calma es una de las emociones más persuasivas.
En situaciones tensas o de alta resistencia, la persona que mantiene la calma es percibida como la que tiene el control. Esa calma no es indiferencia, es seguridad emocional. Es la señal silenciosa de que confías en tu valor, en tu mensaje y en la relación. Es un tipo de persuasión no verbal que genera confianza sin necesidad de palabras. Leer las emociones de los demás para ajustar el mensaje. La tercera dimensión de la inteligencia emocional es la empatía profunda. Persuadir es un ejercicio de lectura emocional continua. Cada palabra, gesto y microexpresión de la otra persona te da pistas sobre lo que siente: entusiasmo, duda, incomodidad, curiosidad. La mayoría de las personas solo escuchan las palabras. El persuasor emocionalmente inteligente escucha el estado emocional detrás de las palabras. Si presentas una idea y notas que la otra persona cruza los brazos, desvía la mirada o cambia el tono a uno más frío, eso no es un rechazo definitivo, es una señal de que algo dentro de ella se ha activado, una duda, un temor, una resistencia. Un persuasor emocionalmente ciego sigue adelante con su guión. Un persuasor emocionalmente inteligente se detiene, reconoce el cambio y lo aborda directamente: veo que quizás hay algo que no termina de encajar. ¿Qué te preocupa en este punto? Esa capacidad de nombrar la emoción no dicha es tremendamente poderosa. No solo porque muestra tu aguda percepción, sino porque libera a la otra persona de la incomodidad de tener que expresar algo que tal vez no sabe cómo articular. Al darle espacio a esa emoción, reduces la resistencia y abres un canal de confianza. Adaptar el tono emocional a cada situación. La inteligencia emocional también te permite calibrar la temperatura emocional de la conversación. Hay momentos donde el entusiasmo contagioso es tu mejor aliado, y hay otros donde una calma sobria es lo que genera más confianza. Hay situaciones donde la vulnerabilidad, reconocer un error, compartir una duda, construye más conexión que proyectar autoridad. Adaptar el tono emocional no es falsedad, es sintonía. Observa cualquier gran líder persuasivo: no hablan igual en una crisis que en una celebración. No usan el mismo tono con un cliente escéptico que con un colaborador de confianza. La capacidad de leer el clima emocional de cada interacción y ajustar tu propio estado interno es una de las marcas de los maestros de la persuasión. Crear un entorno emocional seguro. Nadie dice sí cuando se siente atacado, juzgado o inseguro. Uno de los grandes secretos de la persuasión emocionalmente inteligente es crear un espacio emocional seguro donde la otra persona pueda explorar sus dudas sin miedo a ser presionada. Ese espacio se crea con validación de emociones. Es normal que tengas dudas al principio. Curiosidad auténtica. Me interesa entender cómo ves esto. Respeto por el proceso. Tómate el tiempo que necesites para decidir. Esa atmósfera de seguridad emocional permite que las defensas bajen y las verdaderas preocupaciones salgan a la luz. Sin ese espacio seguro, incluso la mejor propuesta choca contra un muro invisible de autoprotección. La conexión entre emociones y decisiones. La neurociencia ha confirmado lo que los grandes persuasores intuitivos siempre supieron: las decisiones no nacen de la lógica, nacen de la emoción y son justificadas por la lógica después. Esto significa que no basta con estructurar argumentos perfectos, debes lograr que tu propuesta se sienta correcta. La inteligencia emocional es el puente que conecta tu mensaje lógico con las emociones que realmente impulsan la decisión. En última instancia, la inteligencia emocional te permite no solo persuadir mejor, sino construir relaciones más sólidas y significativas. Persuadir no es conseguir un sí aislado, es convertir cada interacción en un peldaño de confianza y respeto mutuo. Y esa es la verdadera persuasión, la que deja huella emocional, no solo acuerdo verbal. En el próximo capítulo, exploraremos cómo integrar todas estas habilidades emocionales y estratégicas en el poder más antiguo y poderoso de todos: el arte de contar historias persuasivas que conquistan mente y corazón al mismo tiempo. Capítulo 9. El poder de las historias: persuadir con narrativas que conectan y convencen. Si alguna vez te has emocionado con una película, has sentido inspiración por el relato de alguien que superó la adversidad o has tomado una decisión importante motivado por una historia personal, has experimentado uno de los mecanismos más antiguos y poderosos de la persuasión: el storytelling.
Desde tiempos ancestrales, antes de que existiera la escritura, el conocimiento, la cultura y las enseñanzas de los pueblos se transmitían a través de historias. Relatos de héroes, advertencias sobre peligros ocultos y cuentos de sabiduría práctica servían para formar valores, inculcar creencias y modelar comportamientos. Nuestro cerebro evolucionó para prestar especial atención a las narrativas porque dentro de ellas no solo hay información, sino significado, emoción e identidad. Cuando cuentas una historia, no estás presentando datos aislados. Estás construyendo un puente emocional entre tu mundo y el de la otra persona. A través de los personajes, las dificultades y las soluciones de la historia, invitas al otro a verse reflejado. Le das una experiencia indirecta, segura y emocionalmente rica, que le permite explorar nuevos puntos de vista sin sentirse presionado. Esto es clave en persuasión. Las personas rara vez cambian de opinión cuando les lanzas argumentos directos. Sin embargo, cuando se ven reflejadas en una historia y sienten por sí mismas la emoción de ese relato, el cambio no se siente impuesto, surge desde dentro. La historia no discute, inspira. No presiona, sino que abre puertas internas. Porque el cerebro ama las historias. La neurociencia ha demostrado que cuando escuchamos una lista de datos o argumentos fríos, solo se activa la parte racional de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. Sin embargo, cuando escuchamos una historia bien construida, se activa un circuito cerebral mucho más amplio. Además de las áreas del lenguaje, se despiertan regiones asociadas con las emociones, la memoria y la simulación sensorial. En términos simples, el cerebro no solo escucha la historia, la vive. Si cuentas cómo sentiste el viento helado en tu rostro al tomar una decisión difícil, las áreas cerebrales de quien te escucha dedicadas a la percepción táctil y sensorial se activan como si lo estuviera experimentando. Las historias convierten el mensaje en una experiencia sensorial y emocional completa. Esa intensidad emocional hace que lo contado sea más memorable, más creíble y más convincente. La estructura de una historia persuasiva. No toda historia persuade. Las historias persuasivas tienen una estructura interna que les da poder emocional y claridad lógica. No es casualidad, es arquitectura narrativa. Si bien cada historia es única, la mayoría sigue un patrón clásico que el cerebro reconoce y al que responde instintivamente. El protagonista, alguien con quien el oyente pueda identificarse, que representa sus valores, miedos o deseos. Puede ser tú, un cliente, un colega o cualquier figura relevante para la situación. El desafío, una situación problemática, una crisis o una necesidad urgente. Sin conflicto, no hay tensión narrativa ni interés. El intento y el fracaso, mostrar cómo el protagonista intenta resolver el problema y fracasa inicialmente, genera empatía y credibilidad. Los oyentes confían más en historias donde hay obstáculos reales, porque reflejan la vida misma. La revelación o solución, el momento donde el protagonista descubre un nuevo enfoque, una herramienta o un aprendizaje clave que cambia el rumbo. La transformación, no basta con resolver el problema. La historia es más poderosa si muestra cómo el protagonista creció o cambió en el proceso. El mensaje o conclusión, el puente final que conecta la historia con el mensaje que quieres dejar. Es el momento en el que la audiencia entiende cómo esa historia conecta con su propia vida o decisión. Esta estructura es poderosa porque refleja el viaje emocional y psicológico que todos atravesamos al tomar decisiones difíciles. Cada decisión importante es, en cierto sentido, una historia interna. Partimos de un problema, sentimos dudas, buscamos soluciones, enfrentamos fracasos, y si perseveramos, encontramos una salida. Cuando cuentas una historia persuasiva, guías a la otra persona a través de ese viaje antes de que lo viva por sí misma. Historias como espejos emocionales. Las personas no escuchan historias de manera pasiva, las habitan. Se colocan mentalmente en el lugar del protagonista, sin darse cuenta, exploran cómo se sentirían en la misma situación. Este es el poder espejo de las historias. No solo comunican información, permiten que el oyente experimente emocionalmente las consecuencias de distintas decisiones. En persuasión, esto es fundamental. Puedes explicar por qué un cambio es necesario o por qué tu solución es la mejor, pero si logras que la otra persona viva emocionalmente esa necesidad o ese resultado a través de una historia,
has plantado una semilla mucho más profunda que cualquier argumento racional. Ha sentido el problema y la solución antes de experimentarlo en su propia vida. Y lo que sentimos, lo recordamos y valoramos más. El tono y la autenticidad. Una historia persuasiva no necesita ser espectacular. De hecho, las historias más persuasivas suelen ser las más simples y personales. No es necesario que hayas escalado el Everest para contar una historia convincente. Lo que importa es que sea auténtica y resuene con la experiencia emocional de tu interlocutor. Las historias verdaderas, aunque pequeñas, son creíbles. Transmiten vulnerabilidad, honestidad y humanidad. Y esas son cualidades que inspiran confianza, uno de los pilares esenciales de toda persuasión efectiva. Una historia donde reconoces tus dudas, tus errores y tus aprendizajes es infinitamente más persuasiva que una historia perfecta donde todo salió bien. Historias adaptadas a cada persona. El gran error de muchos comunicadores es contar la misma historia a todos. Pero las personas son distintas, y cada personalidad necesita un tipo de historia diferente. Los analíticos prefieren historias donde el proceso lógico es claro, donde el protagonista toma decisiones basadas en evidencia o razonamientos sólidos. Los emocionales prefieren historias llenas de sentimiento, con momentos de alta intensidad emocional y giros dramáticos. Los pragmáticos valoran historias directas, con problemas concretos y soluciones claras, sin exceso de detalles. Los relacionales conectan mejor con historias de equipo, familia o comunidad, donde el bienestar colectivo es tan importante como el éxito personal. Un maestro de la persuasión tiene un repertorio de historias, cada una ajustada al perfil de quien tiene delante. No se trata de inventar relatos distintos, sino de contar la misma historia con énfasis diferente, resaltando lo lógico, lo emocional, lo práctico o lo relacional según la persona. Crear una biblioteca personal de historias. Las historias más persuasivas son las que nacen de tu propia experiencia. Construir una biblioteca personal de historias es uno de los activos más valiosos para cualquier persuasor. Cada error, cada aprendizaje, cada triunfo y cada fracaso es materia prima. El secreto es tenerlas listas, organizadas por temas, emociones y perfiles, para que en el momento adecuado pueda sacar la historia perfecta para la persona y el contexto adecuado. Las historias no solo persuaden, construyen tu reputación. Las personas olvidan argumentos, pero recuerdan historias. Y con cada historia que cuentas, moldeas la imagen de quién eres, un experto confiable, un líder accesible, un ser humano con cicatrices y aprendizajes. Las historias son el eco que queda de ti cuando la conversación termina. En el siguiente y último capítulo, uniremos todas las piezas, desde el entendimiento de la mente humana hasta la construcción de mensajes irresistibles y la adaptación a cada persona, para crear el perfil completo del maestro de la persuasión en el mundo real. Capítulo 10. La maestría de la persuasión, de habilidades a identidad personal. Persuadir no es una técnica aislada ni una habilidad que se activa solo en momentos estratégicos. Es una forma de entender el mundo, de relacionarte con las personas y de influir desde la autenticidad, la inteligencia y la empatía. A lo largo de este viaje, hemos explorado los pilares fundamentales de la persuasión, cómo funciona la mente humana, cómo crear mensajes irresistibles, cómo navegar objeciones y resistencias, cómo adaptar tu estilo a diferentes personalidades y cómo construir historias que emocionan y convencen. Sin embargo, la verdadera maestría comienza cuando dejas de ver la persuasión como un conjunto de técnicas y la integras en quién eres y cómo vives. De estratega a arquitecto de relaciones. El persuasor principiante se enfoca en ganar conversaciones. Su atención está puesta en obtener un sí inmediato. El maestro de la persuasión, en cambio, tiene un horizonte mucho más amplio. Entiende que cada interacción es una inversión en la relación, y que la persuasión más poderosa no es la que logra un acuerdo puntual, sino la que construye confianza acumulada. Cuando ves la persuasión como un arte relacional, cada conversación deja de ser una transacción y se convierte en un ladrillo más en la construcción de tu reputación y tu red de influencia. Cada vez que alguien siente que fuiste honesto, que escuchaste de verdad y que no presionaste más de lo necesario, su mente te asocia con credibilidad y respeto. Y esa reputación silenciosa es la que abre puertas mucho antes de que las toques.
La consistencia como marca personal. En el camino hacia la maestría, descubres que la verdadera persuasión no ocurre solo en las conversaciones importantes, sino en los pequeños momentos cotidianos. Cada vez que cumples una promesa, cada vez que escuchas sin interrumpir, cada vez que validas una emoción antes de responder, estás persuadiendo sin palabras. Estás modelando quién eres y cómo interactúas con el mundo. Y con cada uno de esos gestos consistentes, construyes un aura de confiabilidad que te precede. Las personas no confían solo en lo que dices, confían en lo que representas. Y esa identidad no se construye con discursos, sino con comportamientos repetidos. La consistencia entre lo que dices y lo que haces es la forma más poderosa de persuasión a largo plazo. Te convierte en alguien cuya voz tiene peso, no por el volumen, sino por la congruencia. La conexión antes que la manipulación. Una de las diferencias clave entre los persuasores mediocres y los maestros es la intención. Quien ve la persuasión como un acto manipulador busca controlar al otro, empujar sus decisiones, forzarlas si es necesario. Pero quien alcanza la verdadera maestría entiende que la persuasión genuina es un acto de servicio. No persuades para ganar, persuades para ayudar al otro a ver opciones que quizás no había considerado, para ampliar su perspectiva y para facilitar decisiones que beneficien a ambas partes. Este cambio de mentalidad se siente. Las personas son expertas en detectar segundas intenciones. Cuando alguien siente que tu única meta es conseguir lo que tú quieres, sus defensas suben. Pero cuando perciben que tu intención es ayudarles a encontrar una solución que realmente les beneficia, la resistencia se convierte en apertura. La persuasión ética es, en esencia, un acto de generosidad informada. Persuasión omnipresente. Los persuasores principiantes ven la persuasión como algo que ocurre solo en ventas, negociaciones o debates formales. Los maestros saben que la persuasión está en todas partes. Estás persuadiendo cuando planteas una idea en una reunión, cuando negocias tiempos con tu equipo, cuando propones un plan de vacaciones a tu familia o cuando motivas a un amigo a salir de su zona de confort. La persuasión no es una técnica profesional, es una habilidad vital. Es la capacidad de transformar tus pensamientos en puentes que conectan con los pensamientos de otros. Es la habilidad de inspirar, de influir, de construir consenso y de mover voluntades sin recurrir a la fuerza o al engaño. Es la habilidad de crear acuerdos genuinos donde todos sienten que han ganado algo. El equilibrio entre razón y emoción. La maestría no consiste en elegir entre lógica o emoción, sino en integrar ambas. Sabes cuando un dato preciso es necesario para aclarar un punto y cuando una historia personal es la clave para abrir un corazón. Sabes cuando una persona necesita estructura y hechos, y cuando necesita ser escuchada antes de recibir una sola recomendación. La persuasión madura es fluida. No está atada a fórmulas rígidas. Es una danza en la que ajustas cada movimiento al ritmo de la otra persona, sin perder tu propio equilibrio. No es ceder ni someter, es crear un espacio donde ambas partes pueden expresarse y construir soluciones que reflejan sus necesidades compartidas. El dominio de las pausas y los silencios. Los persuasores novatos llenan cada segundo de palabras, creyendo que persuadir es hablar sin descanso. Los maestros saben que el silencio es una de las herramientas más persuasivas. Un silencio bien colocado después de una pregunta profunda es un espacio de reflexión. Un silencio después de una historia poderosa permite que la emoción repose. Un silencio cuando el otro está resistiendo es un regalo, le das espacio para procesar, en vez de presionar. El silencio no es vacío, es el espacio donde el otro encuentra su propia voz, y la persuasión más poderosa es aquella donde el otro llega al sí por sí mismo, no porque lo empujaste. Adaptabilidad como superpoder. Los maestros de la persuasión no tienen un estilo único. Son camaleónicos. Adaptan su lenguaje, tono y ritmo a cada persona y situación sin perder su autenticidad. No hay contradicción entre ser auténtico y ser adaptable. La autenticidad es saber quién eres, la adaptabilidad es saber quién es el otro y ajustar tu expresión para conectar mejor. Cada persona es un mundo. Cada conversación es un ecosistema distinto. Ser adaptable significa entender que tu rol no es imponer tu forma de comunicar, sino descubrir el idioma interno de cada persona y hablarle en ese idioma.
La humildad del maestro. La verdadera maestría no nace de la certeza absoluta, sino de la curiosidad infinita. Los mejores persuasores no son los que creen tener todas las respuestas, sino los que hacen mejores preguntas. No presuponen lo que el otro necesita, lo descubren. No imponen conclusiones, las construyen junto al otro. La humildad es un arma persuasiva porque desarma al ego del otro. Cuando alguien siente que no estás allí para vencerlo, sino para entenderlo, baja sus defensas y se abre a tu influencia. La persuasión madura es un acto de exploración compartida, no una conquista unilateral. Persuasión como legado. La verdadera prueba de la maestría persuasiva no es cuántos acuerdos lograste cerrar, sino cuántas personas recuerdan tus palabras mucho después de que la conversación terminó. Los grandes persuasores dejan eco. Sus mensajes resuenan no porque fueron imponentes, sino porque fueron verdaderos y significativos. Persuadir es plantar ideas, pero la verdadera influencia es plantar ideas que crecen, evolucionan y florecen dentro de la mente de otros. Es dejar un legado de ideas que perduran porque nacieron de la conexión genuina entre dos personas que, aunque empezaron en puntos distintos, construyeron juntos un nuevo camino. Esa es la esencia de la persuasión maestra, no imponer, no convencer por fuerza, sino construir juntos. Es la diferencia entre manipular una decisión momentánea y construir una influencia que trasciende. Y esa es la persuasión que, cuando la dominas, no solo cambia conversaciones, cambia vidas.